Con un croissant y un café se empieza el día en París. Este fin de semana decidí huir de Alemania. Han habido lluvias muy fuertes, han habido inundaciones, entonces decidí pues aprovechar la oportunidad para huir hacia otro país y estoy en París. Me vine de fin de semana, viajé durante la noche de viernes para sábado en autobús y me regreso el domingo para lunes viajando de noche. Mi primer parada es en la Plaza de la Bastilla. La Plaza de la Bastilla, que se llama así porque antes aquí había una fortaleza, la Fortaleza de la Bastilla, que durante mucho tiempo sirvió de límite para la ciudad de París. Era el límite oriental y pues bueno, servía como fortaleza para proteger la ciudad. Sin embargo, pues hubo un evento durante la Revolución Francesa que posiblemente le suene, la toma de la Bastilla, que pues terminó por provocar la caída de la ciudadela de la Bastilla. Ya no existe hoy en día, pero acá se conmemora ese gran evento de la Revolución Francesa. Podemos ver una victoria alada conmemorativa y la ópera de la Bastilla. Y nada como disfrutar una baguette por las calles de París. Como toda gran ciudad europea, París fue construida a las orillas de un río que le podía proveer de agua a lo largo del año. Y si hay agua, hay alimentos. Entonces, en el caso de París, esto es el río Sena. París fue construido originalmente en un islote en medio del río Sena. Entonces estamos hablando de que aquí está la parte antigua de la ciudad, incluida al fondo la Catedral de Notre Dame. Aunque obviamente, pues conforme fueron cambiando las necesidades de las personas, fueron construyendo nuevos edificios sobre los edificios de antaño. Es por eso que no se conservan los edificios de la época original de París, cuando ni siquiera se llamaba París, porque originalmente aquí hubieron asentamientos romanos. El campus principal de la Universidad de la Sorbona, una de las universidades más importantes del mundo. Egresados famosos, los Curie, nada más. Y todo alrededor, el barrio latino, así se conoce esta zona. Una muy buena zona si alguien quiere comer, porque pues como es zona universitaria, es un poco más local y no tan cara como otras partes más turísticas. Una de las pruebas más importantes de la existencia de vida aquí en la ciudad de París desde antes de los parisinos es este viejo anfiteatro romano. Un auténtico anfiteatro romano en las arenas de Lutecia. En esa época pues no existía televisión, entonces la forma de mantenerse entretenido era con arenas de este tipo, donde se llevaban exposiciones de todo tipo, se llevaban representaciones teatrales y los famosos duelos de gladiadores. Una buena idea para estas ciudades es tomar un free walking tour, un tour gratis, caminando, que pues te dan el tour y al final del día tú pagas según si te gustó o no te gustó y cuánto te haya gustado. Entonces es una propina. Los apartas normalmente en internet y normalmente cuando llegas al lugar, al punto de encuentro, los reconoces porque tienen una sombrilla. Y la ventaja es que estoy ahorita en París y voy a poder tomar un tour en español. Lo que les contaba hace rato, aquí se alcanzan a apreciar las dos islas donde se fundó París. Isla 1, la isla de San Luis, y la isla 2. Como en este punto el río Sena se divide, es un punto estratégico donde era más fácil poder cruzar el río. Entonces por eso fue un lugar importante. Era buena idea fundar aquí una ciudad porque
ya tenías el paso más fácil del río y podías cobrarle a todos los comerciantes que quisieran cruzar. Si alguien necesita ir al baño, en París existen estos baños que son gratis para quien los necesite. Esta iglesia, Notre Dame, estamos en julio de 2021. Hace 2 años y 3 meses se incendió. Está en restauración, obviamente, pero es posiblemente la iglesia más famosa de París. Estilo gótico. Y pues bueno, entre sus curiosidades, además de que está en todos los medios, en libros, en películas, formaba parte de su patrimonio, una de las que se dice era una espina de la corona de Jesús. Podemos ver de nuevo el templo, los arcos, los ventanales, todo esto es parte del estilo arquitectónico gótico, que buscaba la verticalidad, que impusiera ante el pueblo y pues acercarse a Dios. Para quienes han estado en Bellas Artes en la Ciudad de México, quizá les parezca conocido. Este arco es una entrada al metro. Y en Bellas Artes en la Ciudad de México hay una parecida que fue donada por el gobierno francés. La Sainte-Chapelle a la izquierda y el Tribunal de Justicia de Francia. El Puente Nuevo, irónicamente el puente más antiguo todavía en pie, pero se llamó Puente Nuevo porque en su momento fue el primer puente hecho de piedra y no de madera, y por eso sigue en pie. El Tour de France, la carrera de bicicletas más famosa del mundo, que pasa normalmente en algún punto del centro de París. Vean quién se asoma ahí. Este hoy en día es el Louvre, el museo. Quizá no su cara más conocida, pero esta parte es muy importante porque aquí vivieron los reyes de Francia en una época. Este arco, a pesar de su super ubicación, ahí del otro lado podemos ver el Museo del Louvre, no es el Arco del Triunfo por el que es famoso, más famoso París. Este arco más pequeño se llama el Arco del Carrusel. Y bueno, su historia es que Napoleón quería tener un arco monumental que luciera mucho cuando pudiera pasar con sus tropas. Pero dicho arco no iba a ser terminado a tiempo porque lo quería grande. Entonces le hicieron mientras este más pequeño y pues ya Napoleón sí lo vio en vida. En cambio el Arco del Triunfo, el más grande que lo empezó a construir, pues no le tocó verlo terminado. Y ahora sí, un lado un poquito más conocido del Museo del Louvre, que es el que van a relacionar la mayoría de las personas. Siendo el gran centro de poder que era, también tuvo reyes muy interesados en mostrar todo ese poder. Entonces por eso se construyó este palacio, remodelado después por Napoleón III. Pero bueno, todo este Museo del Louvre fue hecho como un museo público después de que los franceses estallase la revolución. Pues dijeron, ¿sabes qué? Todo esto, que antes era solo de reyes y de la nobleza, vamos a abrirlo al pueblo. Y pues hoy en día la opinión está dividida sobre si les gusta o no estas pirámides de cristal que son el símbolo de el Museo del Louvre aquí en París. A la gente local no les gusta mucho porque pues rompe con la arquitectura del lugar, ¿no? Y no solo del lugar, sino de todo París, que es más o menos homogénea. Pero lo que es un hecho es que pues este museo no solo tiene las obras de arte famosas como la Mona Lisa, un poco conocida, sino pues tiene colecciones muy importantes de arquitectónicos,
de los griegos, de los egipcios, de los romanos, ¿no? Tiene que decir, no siempre conseguidos de la mejor manera, pero pues sí tiene una colección muy importante de todos esos restos. Uno de los edificios más importantes de ópera a nivel mundial, y quizá de los más bonitos, la Ópera Garnier. La Ópera Garnier, construida por Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, aunque pues no es muy querido a diferencia del otro Napoleón. Napoleón III no es muy querido por los parisinos, especialmente porque perdió muchas batallas. Sí reconstruyó buena parte de la ciudad, pero perdió demasiadas batallas militares, incluida una contra cierto ejército en América, un 5 de mayo. Una de las comidas callejeras por excelencia en París y en Francia, las crepes, las crepas, que es de las comidas que posiblemente mejor se haya internacionalizado en el mundo sin tanta modificación. Porque vean, esta es de Nutella. Es la típica crepa que podemos encontrar en México y en todos los lugares del mundo. Es la misma idea prácticamente. Estoy llegando posiblemente a la que es la casa más antigua en pie todavía en París. Ahora es un restaurante, pero esa casa además no solo es importante por ser la más antigua todavía en pie, sino por el personaje que vivió en esta casa y la que la construyó. Si son fanáticos de Harry Potter podrán identificar el nombre, si no, si son fanáticos de la historia sabrán que Nicolas Flamel fue, además de alquimista, fue empresario, fue un filósofo, realizó muchas tareas en la época, pero 1407, la casa construida aquí, que ahora es un restaurante, supuestamente es de 1407. Un croque madame, lo que quedó de él, comida ligerita. Ahora sí me encuentro en uno de los monumentos más importantes de París y de Francia y de Europa, el Arco del Triunfo. Mandado a construir por Napoleón Bonaparte, no lo terminó de ver en vida, antes fue mandado preso. Pero vaya, muy imponente, está demasiado alto y ahorita está cerrado por la pandemia. Normalmente puedes entrar a un mirador y poder observar varios de los puntos turísticos más importantes de la ciudad. Tiene varias esculturas que hacen alusión a varios eventos de la historia de Francia y es importante, de la historia bélica de Francia. Y además, en su parte inferior, tiene la llama eterna, que es un monumento al soldado desconocido. Es decir, para todos los soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial y no sabemos necesariamente sus nombres, pues tienen ahí su monumento. La llama, se supone que era la llama eterna, no iba a ser apagada, pero pues en el 98 un paisano mío, en el Mundial de Fútbol Soccer del 98, pues digamos que bajo la influencia de las copas decidió hacer alguna graciosada que terminó por apagar la llama. Pero desde ahí no se ha vuelto a apagar. Pues bueno, el Arco del Triunfo te lleva directo a esta avenida, los Campos Elíseos, una de las calles más famosas del mundo y a partir de la cual fueron modeladas muchas otras ciudades en el mundo. Esta gran avenida está rodeada de varias de las tiendas más importantes de varias marcas globales. Pero ahora nosotros la vamos a recorrer porque además conecta el Arco del Triunfo con unos sitios que están más adelante. Seguimos caminando sobre Campos Elíseos, nos vamos a encontrar con esos edificios. Ese es el Petit Palais y este de aquí atrás, que no esperaba que estuviera cerrado, es el Gran Palais, el Gran Palacio o el Pequeño Palacio. Estos fueron construidos para la Exposición Universal de 1900, que pues la Exposición Universal era esta exposición antes del internet, hace 130 años, donde todos los países se reunían una vez al año o varias veces, porque habían varias exposiciones realmente,
pero básicamente compartían con el resto del mundo, presumían de lo que estaban hechos. Y pues bueno, esos son de 1900, fueron hechos específicamente para esa exposición, pero hay un monumento en particular en París que creo que todos conocemos, que fue construido para una exposición universal anterior, la de 1889. La idea era que solo durara durante esa exposición universal, pero pues el monumento terminó gustándole mucho a ciertas autoridades que pues hasta la fecha sigue siendo un referente en París. La Torre Eiffel, inaugurada para la Exposición Universal de 1889, 100 años después de dar inicio a la Revolución Francesa. Iba a ser una exposición temporal, pero pues quisiera saber la historia de esta estatua. No la sé. Y si tuviéramos botellas de agua en estas fuentes, en toda la ciudad se pueden recargar. Llegamos a la iglesia del Sagrado Corazón, del Sacré-Cœur, localizado al norte de la ciudad. No solo es bastante agradable estéticamente hablando, sino que además se encuentra en lo alto del cerro Montmartre. ¿Eso qué significa? Que se pueden apreciar unas vistas increíbles de la ciudad desde este punto y además son gratis. No es como otros observatorios en donde tienes que pagar. Acá pues puedes ver la ciudad sin desembolsar dinero extra. A la derecha podemos ver un pedazo de la Torre Eiffel. Comida francesa en Francia. Y para subir uno puede hacerlo a través del funicular, o también se puede subir caminando. Y bueno, uno de los cabarets más famosos del mundo, tiene unos cuantos años de existir, el Moulin Rouge. Está aquí mismo en la zona de Montmartre, donde está además concentrada buena parte de la vida nocturna de París. Hoy es el Tour de France y eso implica que varias estaciones de metro están cerradas porque por aquí va a pasar, entonces vamos a perdernos de nuevo. Buenos días, París. En un rato todo esto va a ser escenario del Tour de France, entonces pues por eso también están más o menos vacías las calles, porque están desviando todo el tráfico. Sin querer queriendo me encontré con la embajada mexicana en Francia. La Fuente de los Inocentes, conocida así porque toda esta plaza fue durante mucho tiempo un cementerio, uno de los más grandes de París. Era de los Inocentes porque aquí, entre otros, enterraban a todos los niños no bautizados. Y de hecho de aquí llegaron a sacar hasta 2 millones en algún momento de cadáveres que ahora forman parte de las catacumbas de París. De hecho, todos estos edificios en su momento eran otros edificios, pero así de altos como estaban rellenos de cuerpos porque ya no cabían en los hoyos en la tierra. Dentro de un rato aquí va a pasar la carrera, por eso podemos ver que hasta están vendiendo souvenirs. Están probando la pista. Lo único malo es que eso significa que este jardín está cerrado y yo quería entrar.
¿En francés? En Francia. Estos son los jardines de las Tullerías. Todos esos jardines fueron creados por Catalina de Medici y eran parte de la residencia real. Estoy justo detrás del Arco del Carrusel y del Museo Louvre. Y pues recordarán que durante muchos años el Museo del Louvre fue el Palacio Real. Entonces estos eran los jardines que están justo al lado de la Casa Real. Desde el puente Alexander se pueden ver varias de las principales atracciones de París. Aquí podemos ver la Torre Eiffel, aquí está Trocadero, aquí está el Grand Palais, el Petit Palais justo del otro lado de la calle, y detrás podemos alcanzar a ver la zona del Museo del Louvre. Hay que recordar que en 2024, es decir, en 3 años, van a haber Juegos Olímpicos aquí en la ciudad de París. Y entre eso y que ahorita estamos en pandemia y hay menos visitantes de lo normal, pues están aprovechando para renovar varias de las principales atracciones. Otro muy buen lugar para apreciar la ciudad y la Torre Eiffel es la Plaza del Trocadero. Estamos cerca de la Torre Eiffel, pero un poco más en alto, entonces se alcanza a ver pues una parte de la ciudad. Está increíble la vista que se puede conseguir desde la Plaza del Trocadero de la Torre Eiffel. Y con esto termino mi viaje aquí en París este fin de semana.